La zona norte, la zona centro, la zona sur. Miren, Vietnam, como pueden ver, es un país estrechito. En total, de norte a sur, tiene 1.650 kilómetros de largo. La parte más estrechita, que es la parte sur, aquí, esta parte central que va hacia el sur, la parte más estrecha mide solamente 64 kilómetros. Mientras que la parte más ancha del país, la parte norte, de un lado al otro son unos 600 kilómetros. ¿Por qué hablamos de distancias? Porque Vietnam, según la zona en la que nos movamos, tiene diferente geografía, diferente sistema montañoso, diferente clima. Así como el norte, estamos hablando del 68% del país es montañoso. La zona norte, la capital del país es Hanoi, la zona norte hace frontera a lo largo de 1.100 kilómetros con China. Y esa zona norte es muy montañosa. Allí es donde viven muchísimas etnias. Es la zona norte de Vietnam conocida como Sapa. Es una de las zonas más ricas de etnias del país y marca esa frontera, esas montañas con China. China siempre ha sido la gran invasora de Vietnam. Se cuenta, según la leyenda, que cuando China invade Vietnam, en lo que para nosotros era nuestra Edad Media, casi en el año 1100, los vietnamitas expulsan a los chinos del país y lo que hacen es, en lugar de ofender al perdedor, le perdonan y le procuran barcos para huir por la costa, caballos para salir por tierra al vencido. De esa manera, lo que quería asegurarse el pueblo vietnamita con China era no llevarse mal con el vencedor, porque sabían que China tarde o temprano podía volver otra vez a invadir el país. En Vietnam hay un lema que lo tienen muy arraigado los vietnamitas: somos un país, no una guerra. Porque el conflicto con Norteamérica, con los Estados Unidos, lo que ha pasado en Vietnam en los años 60-70, pero sobre todo desde el siglo XIX, desde que entran las potencias extranjeras, franceses, británicos, holandeses, en toda esta zona sur de Asia, donde se reparten los países como colonias, es algo que ha marcado muchísimo el destino de estos países. Cuando nosotros hablamos de Indochina, Indochina es Vietnam, es como se la conocía anteriormente. Los franceses entran en el año 1861 en Vietnam y van a estar hasta casi 1954, es decir, casi un siglo. Por eso Hanoi es una de las ciudades más hermosas, no tanto por la belleza y la singularidad, como vamos a ver ahora, sino por el contraste de un país asiático donde hay muchísimos edificios coloniales con barcos y con muchísimos parques y con muchos lagos en la ciudad. Ese colonialismo francés marca muchísimo el país, sobre todo en la zona norte. Como les comento, una zona mucho más montañosa. La zona central está marcada por esta parte que va de Hue a Da Nang, Hoi An. Hue era la antigua capital imperial donde gobernaba la monarquía de los Nguyen. Es una ciudad que fue muy bellamente engalanada, sobre todo a partir del siglo XVII-XVIII, como vamos a ver luego en imágenes. Da Nang hoy es aeropuerto. La mayor parte de los circuitos de Vietnam lo que se hace es que se visita Hanoi, después se va hacia la bahía de Ha Long para hacer un crucerito, después de Ha Long se regresa a Hanoi, se vuela hasta Da Nang, de Da Nang se visita Hue y Hoi An y de Hoi An se baja en avión hasta Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Esos son los circuitos principales que se venden. ¿Por qué se hace así? Porque se vende norte, centro y sur del país. Norte, montañoso. ¿Cuál es el río más importante del norte del país? Del norte, el río Rojo, el Dong. Ese río que da nombre a la moneda. La moneda de Vietnam es el Dong. $1 son aproximadamente unos 22.600 dong. Para llegar a Vietnam necesitamos visado.
El visado, si no hay embajada, no pasa nada, porque a través de su agencia de viajes se puede solicitar un previsado. Es decir, ustedes llegan a comprar Vietnam, ya sea con Europa Mundo, ya sea con cualquier agencia. Si ustedes no tienen embajada de Vietnam acá, lo que le dicen a la agencia es: necesito por favor que me hagan un previsado. El previsado lo único que les dice es que nosotros mandamos esa carta a nuestro receptivo, confirmando con los hoteles la reserva de ustedes, por lo cual es como que les están diciendo que efectivamente ustedes tienen una reserva y van a hacer un viaje en ese país, y el gobierno nos lo devuelve firmado y nosotros se lo damos a ustedes. Y con esa carta, entonces ustedes tienen que presentarla en el aeropuerto cuando vayan a embarcar para hacer el check-in y les dejen volar, y cuando lleguen a Vietnam con ese previsado compran el visado directamente en el aeropuerto. Entonces, una cosa que yo siempre les digo es que procuren llevar con ustedes siempre 2 fotografías tamaño carnet, esas fotografías que nosotros hacemos para hacernos el pasaporte, porque aunque en los aeropuertos siempre hay máquinas para hacerse fotos, rara es la vez que funciona. Ahora me falta la moneda, ahora hay una fila tremenda de gente para hacerse unas fotos, mientras que si las llevamos, los trámites de migración son muchísimo más rápidos. Entonces, cuando lleguemos a Vietnam, en el aeropuerto presentamos la carta con nuestras fotografías, allí mismo hacemos el visado, nos lo sellan y ya hemos entrado al país. El visado de Vietnam está costando unos 30, si no me equivoco, entre 35 y 40 dólares aproximadamente, y se paga allí directamente con esa carta de previsado. Si no llevan esa carta, no les permitirían entrar. Creo que algunos países no necesitan visado de entrada. Asegúrense, porque es verdad que son normas que cambian constantemente. Creo que el pasaporte de Estados Unidos no necesitan visado de entrada, pero no obstante, insisto, es importante informarse, porque este tipo de normas puede cambiar de la noche a la mañana, y lo más seguro siempre es llevar el previsado, que además cuesta 10 dólares, es decir, que realmente el precio es insignificante. Bueno, pues una vez que ya ustedes tienen su viaje a Vietnam, recuerden que tenemos que ir, como cualquier país del sudeste asiático al que viajemos, como cuando vamos a India, a estas zonas siempre hay que viajar con ropa muy cómoda, ropa de algodón, ropa ancha, y el clima varía mucho según la zona del país. La zona norte es muy montañosa, la zona de Hanoi, Ha Long, es una zona montañosa. Por lo tanto, en invierno, nuestro invierno, es decir, los meses que van de noviembre hasta febrero, las temperaturas son bajas. Llueve, como llueve en invierno, igualmente, es una lluvia fría y fina, y puede incluso alcanzar temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. ¿Por qué razón? Porque son los vientos de Siberia y de China que bajan hacia las montañas del norte de Vietnam y entran hacia el norte. Por lo tanto, inviernos fríos, veranos calurosos. El centro es una zona más seca. En el centro y hacia el sur, los meses que van de marzo, abril y mayo son los más calurosos. ¿Por qué? Porque es el premonzón. Entonces, ese calor ya nos va anunciando la necesidad de las lluvias, que caen de manera torrencial durante los meses de julio y agosto. Toda esta zona del sudeste asiático, recuerden, está influenciada por los vientos, por las lluvias del monzón, por los monzones que van bajando a lo largo de todo el Pacífico, atravesando todo el sudeste asiático hasta la India, desde finales de mayo hasta casi la mitad de septiembre. Y por último dejaríamos la zona de Ho Chi Minh, que es donde está el segundo río más importante del país, el Mekong, el río Mekong. Este río nace en el Tíbet, en las montañas del Himalaya, en el Tíbet. Mide más de 4.200 kilómetros. Desde su nacimiento en el Tíbet entra hacia lo que es Myanmar, atraviesa Laos, Tailandia, entra a Vietnam y desemboca justamente en este delta. El Mekong es uno de los lugares que más vida tiene de Asia. De hecho, Vietnam tiene una gran diferencia norte, centro, sur. El norte de Vietnam, la zona de Hanoi, es una zona tranquila. Hue es una zona desde Hue, Da Nang o Hoi An, es una zona de disfrute visual, de paisajes, de playas blancas. Pero el sur es la vida, es el bullicio. Toda la zona de Ho Chi Minh, bañada por las aguas del río Mekong, es donde podemos encontrar la gente, los mercados, la fruta, la locura, los barcos en el río, cómo vemos a la gente pescando. Es decir, es la vida, no tiene nada que ver, es muy diferente el norte del sur de Vietnam.
Y son los recorridos, como les digo, típicos que se hacen en el país. ¿Ven? De nuevo se lo señalo. De Hanoi hacia Jalón se llega en avión, se baja hasta Da Nang. Da Nang es el punto de vuelo para visitar Hue y Hoi An, y de Hoi An se baja hasta Saigón, hoy Ho Chi Minh, y de ahí se puede, por ejemplo, pues volar hacia Phuket, hacia las playas. Le he vuelto a señalar en color rojo las 3 áreas fundamentales que se hacen normalmente en los circuitos turísticos. Vamos a ver, las características principales de Vietnam. Miren, tiene más de 1000 años de historia el país. Como les decía, ellos tienen un lema: somos un país, no una guerra. Vietnam siempre ha tenido que luchar contra los diferentes invasores, no solamente contra los chinos, también contra los camboyanos, pero sobre todo después contra los franceses, contra los británicos, que ocuparon toda la zona sur del país. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, surge un personaje muy importante para Vietnam, que es Ho Chi Minh, que es el que va a nombrar la independencia desde Hanoi en 1953, pero que, sin embargo, no se lo perdonan los franceses y la negociación con Francia se demora unos años más tarde. Saben que toda la parte sur de Vietnam es comunista. Ho Chi Minh es comunista, él se prepara, va a Rusia a estudiar, vuelve con todo ese pensamiento con todo ese pensamiento comunista, y estamos hablando años 60-70, época de la Guerra Fría, lucha entre Estados Unidos y Rusia, evitando unos y otros que cualquiera de las dos grandes potencias avance en los territorios. Los diferentes territorios de Asia, señores, no eran más que un juego de ajedrez. Mientras que los grandes mandatarios gobernaban desde su despacho, realmente las piezas que se movían para evitar que ganaran unos en los frentes de batalla o el comunismo se expandiera más que lo que podría ser el pensamiento occidental, se marca de una manera muy dura acá. Y Vietnam está muy marcado por lo que fue el conflicto bélico con los Estados Unidos, con la guerra, con la lucha entre el comunismo contra lo que va a ser ese mundo occidental, la democracia, el parlamentarismo, que realmente dejó una huella bastante dura, como luego veremos cuando en Ho Chi Minh les haga una imagen de lo que son los túneles de Cu Chi. Por lo tanto, tenemos más de 1000 años de historia. Se mezcla progreso y tradición. Está bañada la ciudad de Hanoi por las aguas del río Rojo. En Hanoi vamos a ver más de 600 pagodas y templos. Hay 18 hermosos lagos con jardines y parques que son los pulmones de la ciudad. Y en Hanoi nos vamos a encontrar tradiciones de las marionetas de agua. Empezamos nuestra visita de Vietnam por la capital, por Hanoi. Este es el plano principal de Hanoi. Acá, miren, fenomenal, me quedo mejor con este planito. Miren, les voy a... ¡Ay, por favor, que no se me vaya! Me vuelvo loca. Miren, para que nos ubiquemos, en la parte de arriba es el lago Oeste, y ahí está esta pagoda tan hermosa, que es la más antigua de Vietnam, que es la pagoda de Tran Quoc. Justamente donde está esa pagoda, en la parte sur, esta parte de aquí, que yo he señalado con un círculo, es donde se encontraría el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh, el museo de Ho Chi Minh. Recuerden que Ho Chi Minh fue presidente, es el que realiza la independencia de Vietnam. Se le da la ciudad, el nombre de Saigón, que es por donde entran los franceses por el sur, recibe hoy el nombre de Ho Chi Minh por él. Y en el mausoleo, a pesar de que Ho Chi Minh quería haber sido incinerado cuando murió, sin embargo su cuerpo se conserva embalsamado. En el lugar donde él proclama la independencia de Vietnam, se levanta ese mausoleo de piedra de granito y su cuerpo está embalsamado en una urna de cristal que se puede ver. Durante una época del año el cuerpo se manda para Rusia para los cuidados de embalsamiento. Entonces es una sala muy fría donde se visita el cuerpo y solamente te permiten estar muy poquito tiempo. Evidentemente no se pueden entrar con cámaras de fotos, con bolsos, por respeto y bueno, pues por la situación. Entonces esta es la zona donde se encuentra el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh. La casa es donde él residió durante un periodo de unos 12 años aproximadamente.
Acá tendríamos la parte central, la parte antigua, donde están las callejuelas, donde está el mercado, donde está la vida de Hanoi, donde está la catedral, donde está, como les digo, muy cerca la ciudad imperial. Porque la ciudad imperial se encontraba entre el Lago del Oeste y la Ciudadela. Es la mejor manera, como les digo, con este mapa para que nosotros ubiquemos un poquito la ciudad y donde están los monumentos más importantes. Esta es la pagoda desde el Lago Oeste, como hemos dicho, es una de las hermosuras que tiene la ciudad de Hanoi. Y esta es la vista de Hanoi desde el Lago Oeste. Miren, vamos a ir mirando algunas imágenes. Miren la vida que tiene la ciudad de Hanoi. Hanoi son los mercados, es la vida de la calle, es la vida de la gente. Pero si hay una cosa que predomina en Hanoi, es esto, la moto, la bicicleta. Hay que tener muchísimo cuidado porque es una ciudad con vida. No es Ho Chi Minh, no es esa vida loca de Ho Chi Minh, pero en Hanoi, por ejemplo, el tema de la bicicleta, el tema de las motos es una auténtica locura. Es realmente el vehículo con el que se mueven los vietnamitas. Con las motos vamos a ver que se transporta todo tipo de mercancías. Bueno, evidentemente el tuk-tuk es algo que es bonito de hacer cuando uno va a estos países porque es otra manera de adentrarnos y de acercarnos a la ciudad. Miren, yo les he puesto esta imagen para que ustedes vean cómo en las bicicletas y en las motos se transporta completamente de todo. Miren, desde cestos de mimbre, miren acá el que va a vender los patos al mercado, miren el que vende aquí ya directamente ha colocado el puesto. Aquí en la bicicleta tiene el puesto de plátanos y ya aquí ella se sienta y a vender plátanos. O acá, por ejemplo, cómo se trasladan para poder vender las flores. Entonces, eso es el vehículo que más se utiliza en la ciudad y en el país para poderse mover de un sitio a otro. Y uno no se puede imaginar cómo en una bicicleta de verdad puede caber tantísimo. Esta es la pagoda del Pilar Único. Es una de las pagodas que también nosotros visitamos en la visita de Hanoi. Es de una gran belleza. Y el Templo de la Literatura. Yo les he puesto un mapa para que ustedes puedan ver el Templo de la Literatura. Esto es una de las vistas del templo, la puerta de entrada. Este es el interior de una de las salas. El color rojo, que eso es influencia también de todo China, que es el color de la fortuna. Y ya nos quedamos aquí para ver el mausoleo del presidente Ho Chi Minh. En el mausoleo, que es esta piedra de granito, como yo les comentaba, que es el lugar, se levanta donde Ho Chi Minh proclama la independencia, y en el interior, como yo les decía, es donde se guarda el cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Fíjense que en época de turismo, evidentemente son muchas filas, porque esto lo tenemos incluido siempre en las visitas, la entrada al mausoleo, el poder visitar la casa de Ho Chi Minh. A pesar de que el palacio presidencial estaba muy cerca de la casa de Ho Chi Minh, él, como les digo, prefería siempre vivir acá antes que en el palacio. Aquí vemos el palacio presidencial, muy cerquita de la casa de Ho Chi Minh. La pagoda Gok Son es una pagoda preciosa que para llegar hasta acá tenemos que cruzar este puente sobre pilares de color rojo de madera. Es de una tremenda belleza rodeada de bosques. Y por supuesto vamos a parar aquí un momentito porque vamos a hablar de las marionetas de agua. A ver si me deja el aparato. Una de las grandes tradiciones de Vietnam son las artes escénicas. Fíjense que yo les hablaba de dos grandes ríos que atraviesan Vietnam, el río Rojo al norte y el río Mekong al sur. El río Rojo al norte, que es donde se encuentra la ciudad de Hanoi, el río Rojo pasa por la ciudad de Hanoi, era uno de los ríos más caudalosos y que con mayor problemas se podía desbordar. Desde el año 1000, es decir, hace más de 1000 años, se han creado numerosos diques de contención para que en épocas de lluvias, cuando el río viene más cargado de agua, evite que se desborde y toda la tierra quede completamente anegada. En época en la que apenas llovía y quedaban, por así decir, grandes charcos de agua, la población tenía que esperar para el arroz. No olviden una cosa importante, ¿por qué se hacen estos diques? No solamente para evitar que el agua se desbordara, sino para controlar los niveles de agua para las plantaciones de arroz. Estamos hablando de que en Vietnam uno de los productos más importantes de la gastronomía es el arroz. Y uno de los paisajes más hermosos que vemos cuando estamos paseando desde Hanoi hasta la bahía de Ha Long, cuando entramos en el norte de Vietnam, son los campos de arroz.
y se necesitaba esas aguas del río Jalón para poder anegar esos campos para el arroz. Cuando el agua era escasa, ¿qué se inventan los campesinos? Pues las marionetas. ¿Y cómo son las marionetas de agua? Fíjense, acá podemos ver diferentes muñecos, cuidado, que pesan 20 kilos, que algunos pueden llegar a pesar hasta 20 kilos porque son hechas todas a mano. Representan el teatro de marionetas, que es donde está incluido en la visita, porque es interesantísimo. El teatro de marionetas se representa a lo largo de 12 actos. Los vietnamitas son muy dados a contar su mitología. Muchas de las cosas que vamos a ver ahora en las explicaciones tienen mucho que ver con las leyendas del dragón. El dragón ascendente, el dragón que es el que crea toda la bahía de Jalón. La ciudad de Hanoi precisamente surge porque según un rey en el siglo XI vio que un dragón descendente llegaba hasta la ciudad y ahí es cuando, como símbolo de buen augurio, se instala una población a vivir. Bueno, pues a lo largo de 12 actos nos van mezclando la mitología con elementos típicos, la vida del campo, la vida de los campesinos, la vida de la ganadería. Pero esto tenía un doble sentido. No solamente el teatro de marionetas era para que la población pudiera pasar un rato agradable, sino que estaba pensado como una manera de educar al pueblo para poderse rebelar contra sus mandatarios. Por eso durante un tiempo el teatro de marionetas fue prohibido en Vietnam, porque los mandatarios veían que gracias a que mucha gente no sabía leer ni escribir, pero a través de las marionetas estaban viendo las injusticias de la clase alta con el campesinado, provocaba revueltas. Por eso hoy es una de las cosas que yo considero que no se deben perder cuando uno va a Vietnam. ¿Cómo funcionan estas marionetas? Miren, aquí en la parte de detrás se ve un poquito, hay como una especie de pared. Es una pared de bambú. Imagínense, es una piscina de agua, tal y como yo me encuentro ahora mismo. Imagínense que esto es una piscina de agua y yo me pongo aquí justamente detrás de una cortina como de bambú. Entonces el agua me llega hasta la rodilla. A mí nadie me ve desde el otro lado, ¿de acuerdo? Y yo con una vara larga de bambú lo que hago es que voy moviendo las esculturas, voy moviendo las figuras. Entonces desde la parte de atrás están las personas actuando con los muñecos. No son marionetas de hilo, no hay nadie desde arriba que vaya moviendo las marionetas, en absoluto, sino que las marionetas, como les digo, son personas que están justamente detrás de esa cortina y les llega el agua hasta la rodilla, hasta casi el estómago, y desde el agua van moviendo a través de palos de diferente largura las diferentes figuras y, como les digo, van representando numerosas escenas. Miren, en la siguiente fotografía lo vamos a tener mucho más claro. ¿Ven? Este es el teatro, lo que yo les digo. Acá podemos ver las figuras. Miren, estos son, por ejemplo, las personas que mueven. Estos son las personas que mueven las marionetas. Ellos se sitúan en esta parte de aquí de detrás. ¿Ven? El agua les llega casi hasta la cintura. Acá siempre se sitúa la orquesta, porque al mismo tiempo que se van representando las escenas, es importante que vengan seguidas por la música. Y ellos se colocan detrás y miren, ven, aquí podemos ver a una de las personas que manejan la marioneta y podemos ver cómo ese palo de bambú se ve en el agua. Y desde detrás se van haciendo movimientos de una manera magistral y van moviendo los muñecos y van contando historias. Por ejemplo, una de las historias que se cuenta es de una tortuga que salió del interior de las aguas del mar y le entregó una espada al emperador para que matara al enemigo chino. Y como les decía, durante mucho tiempo el teatro de marionetas fue usado para reivindicar, para criticar las injusticias que los emperadores o que los reyes cometían contra el pueblo o contra los campesinos. Por eso durante una época fue completamente prohibido. Aquí lo podemos ver muy bien. Y ya miren, ya lo que hacemos es que desde Hanoi nos vamos a Jalón. Fíjense qué belleza. Según cuenta la leyenda, porque repito, Vietnam es mitología, Vietnam es leyenda. Según cuenta la leyenda, hubo un gran enemigo que quería conquistar Vietnam y el rey llama a un dragón y a sus hijos para que protegieran contra el invasor. Y este dragón, junto con sus hijos, escupió piedras de jade que cayeron fuerte contra el mar,
hundiendo esos barcos, y hoy son las miles de colinas, las miles de montañas que forman la bahía de Jalón. Insisto, no se entendería Vietnam si no entendemos esa mitología. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde el año 1994. Es uno de los puntos fuertes de Vietnam. Casi no se concibe Vietnam sin poder visitar su naturaleza. Está muy cerquita de Hanoi, estamos a unos 300 kilómetros, no, perdón, menos, unos 165 kilómetros aproximadamente de Hanoi. Entonces, en el mismo día, ahora vamos a ver, porque les voy a poner un poquito el horario para que vean un poquito en la etapa que se hace ese día. Desde Hanoi vamos hasta la bahía de Jalón y embarcamos. Miren, ya ven que no hay barcos, ¿eh? Está muy tranquilito, no hay nadie, estamos solos. Miren, les pongo así porque si no, no lo puedo detener. A las 8 de la mañana nuestro autobús nos recoge en el hotel para irnos a la bahía de Jalón. A las 12 del mediodía aproximadamente llegamos justamente hasta la bahía donde ahí embarcamos. Hay que decir que desde que salimos de Hanoi hasta que llegamos a la bahía de Jalón, el paisaje es impresionante. Vamos a ver campesinos, cómo cultivan las tierras, el búfalo. El búfalo es uno de los animales más importantes que vamos a encontrar en este país. El búfalo es el animal de carga, es el animal que nos ayuda en el campo, el que se le puede colocar en la parte de atrás para poder abrir grandes surcos en la tierra y poder colocar las semillas. Es el que va a transportar grandes fardos de arroz. Entonces, el búfalo es el que más vamos a ver en los campos de arroz y el que más ayuda a los campesinos en sus labores del día a día. Embarcamos a la 1 menos cuarto en un crucero a bordo de... nosotros trabajamos con el Junco Baya, ahora les voy a enseñar unas imágenes, y me he traído, igual que antes hice con África, imágenes reales de lo que nosotros ofrecemos, no de lo que nos gustaría ir, no, lo real, lo que ofrecemos. Miren, ya una vez que estamos en el barco, nuestras vacaciones, ya nos relajamos a la 1 de la tarde, nos relajamos y lo primero sería empezar a cenar. Fíjense, a comer. Una vez que ya comemos en el barco, empezamos a desplazarnos y nos llevan hasta la cueva de Tien Ong, que es un lugar, no solamente es un lugar de belleza, sino que también es un lugar arqueológico muy importante, ya que es un área que cubre cerca de 1000 metros cuadrados. Y tiene estalactitas, estalagmitas, y se encuentra justamente en la bahía de Jalón. Después, a las 5 de la tarde, bueno, pues es la hora feliz en el barco, en el cual, bueno, pues nos invitan a la bebida, donde podemos tomarnos nuestro vinito, donde podemos relajarnos tranquilamente. A las 5:30 hacen demostración de tallado de frutas. Saben que en Vietnam es muy típico la decoración con frutas. La gastronomía vietnamita es muy rica porque tiene influencia de muchísimas culturas. Tiene influencia francesa, tiene influencia camboyana, tiene influencia china. Utilizan el arroz, evidentemente es el plato típico, la verdura, las frutas, y sobre todo lo bonito de Vietnam es cómo preparan todos los platos. Son una auténtica maravilla. De repente puedes ver un tomate hecho con forma de flor de loto, la zanahoria. Entonces la presentación de los platos es algo muy, muy cuidado en el país. Por eso no es de extrañar que una de las actividades que se haga en el barco es enseñarnos cómo se preparan y se decoran esos platos, o cómo se puede pelar una fruta o una zanahoria para decorar los platos. ¿Ven? Y luego a las 7 de la tarde tenemos la cena incluida, y ya, bueno, pues a las 9 de la noche nos podemos ir a dormir o simplemente disfrutar. Importante, en estos barcos no hay habitación triple. ¿Qué ocurre cuando llevamos una triple? Cuando vamos un matrimonio y un hijo, o vamos 3 amigos. Bueno, pues Europamundo siempre da una doble más una single. No tienen que pagar suplemento porque ya está prorrateado en el precio final esa habitación. Recuerden también que el guía que llevamos no va en el barco, ¿eh? El guía nos deja en la bahía. Nosotros hacemos este crucero a lo largo del día hasta el día siguiente, y ya después el guía nos recoge en el puerto para continuar hasta Hanoi y después tomar un vuelo hacia Da Nang, ¿eh? Entonces, en el barco durante este día y medio estamos solos con el guía de habla inglesa. Miren, este es el barco que nosotros llevamos, ¿eh? Este es el barco Junco Baya, y esta es, para que nos hagamos una idea, las instalaciones del barco. Miren, es muy agradable. Es muy agradable, que podemos salir a cubierta, que podemos ver esas formaciones kársticas que nos encontramos en la bahía. Evidentemente es un barco, por lo tanto tampoco podemos pensar que el espacio sea tremendo. Todas las cabinas tienen baño interior.
Las habitaciones, a pesar de que no son grandes, estamos hablando de un tamaño aproximado de unos 14-16 metros cuadrados, pero están todas muy bien decoradas, muy típicas de Vietnam, con esas decoraciones de bambú, de madera, con esas camas de seda, con esas telas como la seda. Es decir, está muy limpito, muy curioso. Y luego dentro tenemos el restaurante, para poder comer y cenar, y lo bonito, ya les digo, es poder estar en la cubierta viendo el atardecer. Y algo que yo siempre aconsejo es que en la mañana puedan hacer clases de tai chi, porque antes de regresar hasta Hanoi podemos levantarnos temprano, hacer el tai chi. A las 7 desayunamos, miren, a las 8 menos cuarto es cuando podemos ver el barco, es la flota de Quaban. A las 9 regresamos de nuevo hacia el barco, es decir, hacemos una pequeña excursión que dura aproximadamente 1 hora y cuarto, y ya a las 11 menos cuarto es cuando desembarcamos y tenemos que irnos para Hanoi. Realmente lo que estamos en el barco es aproximadamente desde las 12 del mediodía que llegamos el día anterior hasta casi las 11 de la mañana, un poquito antes que nos vamos. Es lo que normalmente se hace en turismo, una noche nada más. Y ya lo que hacemos ese día es que desde la bahía de Jalón volvemos hasta Hanoi con el autobús, y de Hanoi ya no entramos a la ciudad, sino que vamos directamente al aeropuerto, porque desde el aeropuerto vamos a volar hasta aquí, hasta la ciudad de Da Nang, y de Da Nang vamos a ir ya hasta Hue. Por lo tanto, este vuelo está incluido. Los vuelos internos en Vietnam no los tienen que sacar ustedes ni su agencia de viajes, porque ya lo llevan incluido en el paquete turístico de Europa Mundo. Entonces tomamos el vuelo, dirección hacia Da Nang, y visitamos en primer lugar la ciudad de Hoi An. De nuevo, calles bulliciosas y, como les comentaba, es una ciudad muy tranquila, nada que ver, como vamos a ver después con Ho Chi Minh cuando nos acerquemos al delta del Mekong. Los mercados. Si hay algo que tenemos que visitar en Hoi An son los mercados, la fruta, la verdura. Yo siempre digo que cuando uno visita un país, el poder ver un mercado nos da muchísima información del país al que llegamos. Desde qué se come, qué tipos de fruta, los sabores, si son sabores agrios, si son sabores dulces, cómo es la gente, cómo es el intercambio de mercancías, cómo se vive. Entonces, realmente nosotros en Hoi An visitamos un mercado. Al día siguiente vamos hacia Hue, la antigua capital imperial, una de las ciudades más bonitas, por eso dormimos 2 noches, que van a visitar. Y de nuevo se hace obligado ir a un mercado, por eso visitaremos el mercado de Do Bang. Visitamos la ciudad imperial. Miren, este es un mapa de la ciudad imperial para que se hagan una idea de la dimensión que tiene. Recuerden que ahí gobernó la dinastía de los Gullón. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Estas son algunas imágenes del interior del Palacio Imperial. Les enseño algunas imágenes más. Y ya de aquí, en Hue, al día siguiente, lo que hacemos es que visitamos la pagoda de Tien Mu. Este es el río de los perfumes. Entonces, en la mañana lo que hacemos es que tomamos un barquito para ir por el río de los perfumes y visitar la pagoda de Tien Mu. Después, ¿qué hacemos el día 8? Pues ya de Hue nos vamos a Ho Chi Minh. Fíjense que estábamos aquí, en Hue, y bajamos en avión, cruzamos hasta el sur del país. Ya hemos visto el norte, hemos visto Hanoi y Jalón. Hemos visto, fíjense que esta es la parte más estrecha del país. Yo les comentaba que el país de norte a sur tiene 1.650 kilómetros. La parte más ancha, que es la del norte, son 600, y la parte más estrechita no llegaba a 64 kilómetros. Bueno, pues ahora vamos al sur, a donde domina otro río, el río Mekong, el que yo les decía que nace en el Tíbet y que a lo largo de 4.000 kilómetros va bañando todo el sudeste asiático para terminar aquí en este delta. Como les digo, Ho Chi Minh es una de las ciudades vibrantes del sur del país. Y aquí tenemos que visitar los túneles de Cu Chi.
Estos túneles que se utilizaron durante la guerra contra los Estados Unidos, en el que soldados hicieron numerosos túneles en el interior de la tierra a través de unos orificios muy pequeños que eran simulados con vegetación. Ellos se asomaban, disparaban, y eso fue una de las cosas que a los americanos les volvía locos porque no sabían desde dónde eran atacados. Y lo que ocurría es que ellos tenían una guarnición en la parte interior de la tierra. ¿Qué ocurría? Que una vez que los americanos descubrieron estos túneles, algunos se cometieron verdaderas barbaridades, porque con lanzallamas los metían por un extremo y obligaban a los soldados que estaban dentro a salir corriendo por otro extremo, y ya les esperaban para matar. Entonces, bueno, pues realmente fue una auténtica salvajada. Las guerras no son nunca un cuento de hadas, pero creo que era importante para poder entender lo que son los túneles de Cuchi el que pudiéramos ver una imagen. Miren, aquí tenemos una imagen, ¿ven? Los americanos estaban en la parte superior. Entonces, bueno, de repente se levantaba como una especie de escotilla, disparaban y la escotilla volvía a caer. Y no sabían, ya les digo, desde dónde se atacaba. En el interior podían vivir familias, se almacenaba el grano, se almacenaba el armamento. Es decir, podías llegar a vivir ahí meses sin salir casi a la superficie. Es claustrofóbico, porque miren el interior cómo es. Miren, una de las entradas. Son túneles interiores muy bajitos. De hecho, por ejemplo, en este túnel de aquí de la izquierda casi tienes que ir agachado porque una persona de pie no cabe, es imposible. Entonces, como les digo, es algo claustrofóbico. Hoy Ho Chi Minh, estos túneles han quedado para el turismo, para conocer también lo que fue un momento muy duro en el país y que ha marcado también la historia de Vietnam, como fue la guerra de los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos también les ha marcado mucho en su historia la guerra de Vietnam. Y Ho Chi Minh, como les digo, es una ciudad vibrante. Ya no tiene nada que ver a la tranquila Hanoi. Es el Mekong. Yo siempre digo, en Asia hay que recorrer los grandes ríos. Uno no conoce realmente Asia si no vives los grandes ríos. Igual que en China, vamos al Yangtze, uno de los ríos más importantes que cruzan todo el centro de China, que desde Xi'an salen por todo lo que es el Hangzhou, Suzhou, hasta casi Shanghái, y que tenemos que visitar esos pueblos ribereños. En el caso de Ho Chi Minh se hace obligado. Por eso en Ho Chi Minh nosotros lo que hacemos es la visita de la ciudad, visitamos la catedral, visitamos también el Palacio de Correos, etcétera. Pero tenemos que ir hacia el delta del Mekong. Por eso en Ho Chi Minh pasamos 2 noches. 2 noches para que al día siguiente podamos hacer el paseo por el Mekong. Y el paseo por el Mekong no solamente es un paseo idílico metido, como les digo, por una zona lacustre donde podemos ver la vegetación. No, el Mekong también es esto. Miren, acá, por ejemplo, podemos ver diferentes embarcaciones de turistas. Ay, perdón, pensaba que había puesto alguna foto donde se veía todo el comercio. El Mekong es uno de los puntos donde se encuentran diferentes embarcaciones, donde la gente hace el intercambio de mercancías. Son auténticos mercados en el río. Miles y miles de personas viven en el río a diario. Y ya en Ho Chi Minh es donde terminamos nuestro circuito, y de Ho Chi Minh ya regresamos a nuestro destino, o a lo mejor hay quien desde Ho Chi Minh puede continuar hacia otro país. Les voy a presentar Singapur. Singapur es uno de los países que nos empiezan a demandar turísticamente últimamente. Es un país bastante moderno, fue ocupado por los británicos, es un país de 5 millones de habitantes, bastante desarrollado tecnológicamente. No olvidemos que el puerto de Singapur ahora mismo es el segundo más importante en volumen de mercancías del mundo, no de Asia, sino del mundo. Y hoy Singapur es uno de los lugares que es muy rico por la mezcla cultural que tiene, porque en Singapur podemos encontrar desde indios, es decir, podemos ver Shiva, uno de los dioses indios que se profesa en la ciudad de Singapur, malayos, porque no olviden que durante un corto periodo de tiempo Singapur perteneció a Malasia, se independiza primero de los británicos, después durante 2 años pasa a pertenecer a Malasia y 2 años más tarde se independiza para ya ser un estado independiente. Es realmente muy pequeñito, está al final de esa punta, de esa península que veíamos donde termina Tailandia y Malasia,
Y, como les comento, es un país en continuo desarrollo. ¿Yo qué destacaría de Singapur? Bueno, pues de Singapur no es que podamos estar explicando 1 hora y media como uno puede explicar China, la India o Grecia. No, porque no da para tanto. Pero sí les voy a contar una anécdota de Singapur. Es el país de las prohibiciones. No hay droga, no se puede mascar chicle. Recuerden, no se puede entrar con chicle en el país. Cuidado si van a un baño público y no tiran de la cisterna, porque tiene multa. Nada de cruzar la calle por donde uno quiere. Olvídense, porque la multa puede ir desde 2 hasta $4.000. No se puede fumar, está prohibido fumar. Recuerden, en Japón tampoco, en Japón no se puede fumar en la calle. De hecho, en Japón, cuando uno va a Tokio, hay diferentes lugares. Por ejemplo, uno va al templo de Asakusa y a la entrada justamente se puede ver un lugar donde la gente puede fumar y ya está. Pero no se puede fumar libremente por la calle, bueno, ya ni pensar tirar una colilla al suelo. Bueno, pues Singapur todavía peor. En Singapur lo más que se puede entrar cuando ustedes vayan, si son fumadores, es una cajetilla de tabaco, nada más. Es lo máximo que se puede entrar al país, con una cajetilla de tabaco. Y no se puede fumar, está prohibidísimo, como les comento. Esto va pensado en los chinos, no se puede escupir. Pobre del que pillen escupiendo. Multa de hasta $4.000 también. No se puede ir demasiado abrazado. Si uno está muy enamorado, los achuchones los dejamos para el hotel, porque si ustedes achuchan demasiado en la calle, cuidado que esto nos puede costar un poquito caro. Y también, por ejemplo, en el metro, si vamos a tomar un transporte público, vamos a encontrar prohibiciones de beber, prohibiciones de comer. Es decir, en un lugar donde a veces hace una temperatura húmeda, que estaríamos bebiendo agua a todas horas, no podemos entrar, no podemos en el metro sacar nuestra botellita de agua para beber, porque está prohibido. Entonces, que lo sepan también, porque ya les digo, es el país de las prohibiciones por excelencia. Ya hemos dicho las más importantes: no se puede mascar chicle, no se puede fumar, no se puede escupir, hay que tener cuidado de tirar de la cisterna en los baños públicos, no puedes tirar ni un papel al suelo, pobre de ti, como se te cae un papel al suelo. Por eso es una ciudad impoluta, es una de las ciudades más limpias del mundo. En ese sentido es impresionante. Pero también hay que recordar algo importante: en Singapur la homosexualidad está prohibidísima y penada. Por lo tanto, no solamente pornografía, etcétera, etcétera, no se puede entrar al país, no se pueden ver ese tipo de imágenes, sino que si una persona va con su pareja, hombre o mujer, tengan muchísimo cuidado, porque la homosexualidad está prohibida y muy castigada en Singapur. Singapur, como les digo, en los últimos años, desde el punto de vista del turismo, bueno, pues ha crecido un montón, y hoy en día la ciudad se divide por áreas. Cuando uno va a Singapur, ¿qué puede visitar? Evidentemente, a todos nos viene a la cabeza el Marina Bay Sands. Esto es una zona nueva en la bahía, justamente en una de las zonas interiores de la ciudad de Singapur. Hay que pensar que Singapur tiene un barrio indio, donde vamos y perfectamente parece que estamos en Delhi, con Ganesha, con Shiva, con Vishnu. También hay un barrio malayo. De hecho, la comida malaya, y es una de las cosas que quiere explotar mucho Singapur, quiere convertirse en una de las ciudades gastronómicas del mundo. Y de hecho ahora ya se celebran festivales de gastronomía. Saben ustedes que en Dubái hay una feria todos los meses de febrero, que es importante, que es la Feria de la Gastronomía, donde a nosotros nos parte por la mitad porque no encontramos hoteles en Dubái a un precio razonable. Pues Singapur lo mismo. Singapur quiere destacar en 2 puntos. Uno, la alimentación, haciendo la ciudad uno de los lugares más atractivos en la gastronomía, y en el otro lado en la medicina. No se pueden imaginar cuánta gente va a operarse a Singapur, porque tiene uno de los médicos, una de las instituciones médicas más desarrolladas del mundo. Por lo tanto, quiere ser puntera en esos 2 grandes campos, en la gastronomía y en la parte médica. Entonces, cuando nosotros vamos a Singapur, podemos estar 2 o 3 días. Es una ciudad vibrante, una ciudad moderna, pero que también, cuidado, tiene sus áreas antiguas, sus áreas de diferente población, como el área india, la parte colonial, británica, la parte malaya, y hay una isla, la isla de Sentosa. Recuerden que Singapur tiene cerca de unas 64 islas que la rodean. La isla de Sentosa
es la que más se está desarrollando al turismo. Ahí están los Universal Studios. Entonces, esas imágenes que tenemos que parece Disneyland, ese castillo que hemos visto algunas veces en imágenes, que es el castillo con los caminos, etc., está en la isla de Sentosa. Y también, como Singapur es uno de los 4 tigres, le llama así los tigres a las grandes economías de Asia, como es Hong Kong, Taiwán, Shanghai y Singapur, evidentemente no puede quedar fuera del mundo de los casinos. Por lo tanto, uno de los mayores atractivos que ahora mismo está teniendo la ciudad es creando numerosos casinos para atraer al juego. Y si atraemos al juego, ¿quién va a ser el primer turista que va a llegar a Singapur? El chino. Porque si hay un país que le gusta el juego, esos son los chinos. Y aquí vemos en la imagen más conocida por todos de Singapur, por todos en los últimos años. Justamente en esta zona de la marina se levanta este edificio que es un hotel, el Marina Bay Sands. En la parte superior del hotel hay una piscina de estas que llaman infinitas, quiere decir que termina en un cristal, pero luego, cuidado, no es que el cristal te dé a la calle, no, para nada. Es una piscina, justamente donde acaba el cristal hay como cerca de 2 metros por donde cae un depósito y luego, aparte de esos 2 metros, tiene una valla de seguridad. Por lo tanto, aunque ustedes vean esas imágenes donde la gente se la ve apoyada en la piscina, viendo Singapur y dices, madre mía, qué horror, se van a caer al vacío, o qué ocurre si se rompe el tanque de agua, esta gente se va a matar. No, no es así, ¿eh? Recuerden que desde donde está la base de la piscina hay otros 2 metros que separan al vacío con un gran muro, bueno, es un muro hecho a base de hierro para evitar, como les digo, cualquier tipo de accidente. Y algo que ha destacado y que ha llamado muchísimo la atención, bueno, es el puente helicoidal. Este puente mide 280 metros de largo. Aquí tenemos un museo en el fondo que tiene forma de flor de loto, y algo que está ahora mismo muy de moda es este jardín botánico, porque está creado por estos árboles que son de hormigón, que a su vez están rodeados de hierro y que todo lo que tienen son plantas que van naciendo alrededor de esos bloques de hierro. En el interior son fotovoltaicas, entonces en el interior tienen unos depósitos de agua que recogen de la lluvia y que van convirtiendo ese agua para alimentar a las plantas. De hecho, por ejemplo, hay más de 300.000 plantas diferentes. Entonces, en lugar de tener un jardín botánico usual, como podríamos visitar en otros países, que vas paseando y vas viendo esas plantas en el suelo y te van diciendo a qué familia botánica pertenecen, etcétera, en este caso nos las encontramos en los árboles. Entonces, es muy curioso porque hay pasadizos entre los árboles, hay como una especie de pasillos donde uno puede pasear. Allí, así por así decir, matamos 2 pájaros de un tiro, porque al mismo tiempo que estamos viendo algo que es increíble y que arquitectónicamente es bonito, como es este jardín botánico, estamos teniendo unas vistas de la ciudad maravillosas. ¿Ves? Entonces, este es el jardín y tenemos esta pasarela que va bordeando, pero miren, como yo les decía, justamente aquí en la base es donde se recoge este agua de lluvia, donde hay placas solares para aprovechar al máximo la electricidad, y a través de estos tubos se van colocando las plantas. Por lo tanto, en lugar de ser un jardín típico, es el mismo árbol el que hace de jardín botánico. Y cada uno es independiente y se retroalimenta para que, a través de ese agua que ha recogido de la lluvia, regar esas plantas que se levantan a lo largo del árbol. Y como les digo, es muy bonito porque tiene esa pasarela y en la noche iluminado realmente llama muchísimo la atención. Pero Singapur no solamente es la modernidad, como les comento, nos vamos a encontrar templos, edificios que nos van a recordar perfectamente a la época del Imperio Británico, que llega a Singapur a finales del siglo XIX. Y la mezquita del sultán Kampong Gam, que es una de las mezquitas más bonitas que encuentran en la ciudad, porque no olvidemos que en Singapur encontramos religión, tenemos religión islámica, confucianista, tenemos también religión budista y, por supuesto, la que más se practica es el hinduismo. Y ya desde aquí vemos esta imagen de la calle con la mezquita al fondo y ya
terminaríamos con Singapur. No sé si tienen alguna duda, si les ha gustado, si les llama la atención, si tienen algo especial que me puedan preguntar. Yo creo que son dos destinos apasionantes. Singapur, nosotros tenemos un programa en Europa Mundo que mezcla Singapur con Tailandia. Recuerden, empezamos primero por Singapur, incluimos el vuelo desde Singapur hasta Bangkok. De Bangkok hacemos la parte norte del país, Chiang Mai y Chiang Rai, y volamos, que también está incluido, hasta las playas de Phuket. Y terminamos en playas con la excursión a la isla de Phi Phi. Entonces nosotros incluimos Singapur en nuestros destinos. No lo vendemos como paquete aparte. Si alguien quiere, efectivamente, se puede pedir sin ningún problema, se les cotiza